Cuando tu sufrimiento no hace sentido. Cuando tu corazón se contradice. Cuando tus amigos no ayudan. Cuando el propósito de Dios es un misterio. Cuando el milagro no llega. Cuando adoras con un corazón frío. Cuando no ves razón para seguir adelante. Te invitamos a ver con tus propios ojos al Dios de quien solo habías oído. Muy buenos días, Crosspoint Español. Gracias por la presencia de todos ustedes. El día de hoy ha sido bastante difícil de llegar hoy. Yo si no estuviera predicando, quizás me hubiera quedado en casa. Está lloviendo fuerte. Y a los 70 y tantos años de edad, pues uno como que los huesos se le ponen así, ¿verdad? Yo le quiero dar las gracias al pastor por la confianza de dejarme predicar hoy 11 capítulos de Job. Sí, no, definitivamente. Cuando yo fui el tonto que lo escogí, ¿verdad? Porque como yo fui abogado, pues, wow, Job debatiendo con sus amigos, pensé, oh, eso es un caso tremendo, entre cuatro, un pleito, déjame ver de qué es el pleito, ¿no? Y después me arrepentí, pero ya era demasiado tarde, ya había firmado que iba a predicar de los 11 capítulos. Y entonces digo, bueno, ¿y cómo yo digo 11 capítulos en cuánto tiempo me queda? Son las 10:47, me quedan 45 minutos. Como yo digo tanto, como yo hablo tanto en 45 minutos. Pues se me ocurre, hay una versión en YouTube de la nueva traducción viviente animada. Es tremenda, yo les recomiendo que la escuchen. Yo la he escuchado ya como 50 veces. Del capítulo 1 al 14 toma 50 minutos. Así que la ponemos, ¿verdad? La escuchamos, después una breve oración y entonces el miércoles continuamos. ¿Estamos? No están de acuerdo. Bueno, les tengo que decir, hay una cosa que yo encontré bien curiosa. Yo acceso la palabra de Dios gracias al internet, gracias a la tecnología. Como saben, soy ciego y pues necesito muchas ayudas visuales, digitales, para poder verlo. Yo veo todas estas cosas a través de una aplicación que les recomiendo 100%, Bible Gateway. Y en Bible Gateway hay un diccionario que se llama el diccionario de Bible Themes. Y entonces uno pone del capítulo 4 al capítulo 14, ¿cuántos Bible Themes hay en esos 11 capítulos? Y la respuesta fue 330. O sea que podemos estar predicando por los próximos 6 años y medio de esos capítulos nada más. Me la puso bien difícil, pastor, ¿sabe? No se lo voy a decir a nadie. Pero bueno, vamos a sintetizarlo lo más posible, ¿verdad? Y no voy a poder naturalmente cubrir verso por verso como nos gusta a nosotros, como ha hecho el pastor con los primeros 3. Claro, eran 3 capítulos nada más. Y cogió 2 el primer día y 1 el segundo día, así cualquiera. Pero, así que, antes que nada, me permiten orar y oren conmigo porque voy a necesitar la ayuda de Dios. Y la oración va a ser bien sencillita, bien cortita. Dios Todopoderoso, te doy gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Pero principalmente te doy gracias por todos los presentes que han sacrificado el día de hoy, a pesar de la lluvia, a estar aquí con nosotros en el día de hoy, demostrando fidelidad a ti. Gracias te doy por aquellos que no vinieron, pero que nos están sintonizando por la red. Y gracias te doy también por aquellos que gracias a la tecnología de YouTube nos verán en el futuro en algún momento, con el favor de Dios. Gracias. Padre, te doy gracias por ese regalo inmerecido que nos diste de la gracia divina e irresistible tuya. Amén. Te doy gracias por tu amor inagotable y por tu incalculable misericordia.
te doy gracias, Señor, por esos 66 libros de revelaciones especiales que nos has dado. Porque si no fuera por eso, Señor, estaríamos todos andando ciegos, igual que los amigos de Job. Padre, te doy gracias por ese libro. Porque si no fuera por ese libro, no podríamos entender el enigma del sufrimiento, Señor. En el nombre de Jesús te pido encarecidamente que pongas en mis labios el mensaje que ellos necesitan escuchar y yo necesito escuchar para poder ser transformados, Señor, al carácter de tu Hijo Jesús. Cada día un poquito más, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, bosquejé los capítulos y los cambié, pastor, porque usted vio un preview de la prédica, pero la cambié. Así que sorpréndase. Lo cambié porque dije, bueno, vamos a hacerlo más corto todavía porque el tiempo apremia. Y entonces dije, bueno, vamos a ver, esto en realidad son dos debates. Por un lado, están los amigos de Job acusando a Job de que, por lo que ellos ven, de que es un pecador. Esos son los capítulos 4, 5, 8 y 11. Y entonces está la respuesta de Job precisamente a esas acusaciones infundadas de sus amigos y el desaliento de Job, el lamento de Job, que eventualmente a quien se empieza a lamentar es a Dios, porque es lo único que le queda. Y entonces, dado ese resumen, estos capítulos básicamente lo que dicen es lo siguiente. En pocas palabras, los amigos de Job, que se llamaban Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Zofar, el naamatita. Y es clave saber de dónde venían ellos, porque si entonces uno va a la Biblia y se lee los capítulos 10 de Génesis, se lee el capítulo 11 de Génesis, pues poco más o menos uno va a darse cuenta dónde están ubicadas estas familias, de dónde vienen estos grupos en particular, tamanitas, suitas, etc. Y eso nos puede ubicar poco más o menos en el tiempo y espacio en que ellos vivieron. Y en mi estudio, y en lo que dicen muchos expertos, Job y sus amigos tienen este debate en algún momento entre Abraham antes de Moisés. Vamos a ponerlo de 2000 a 1500 años antes de que Cristo sea crucificado en Jerusalén. Poco más o menos, ¿verdad? Es un número bastante abierto, pero eso es poco más o menos donde ellos están ubicados en tiempo y espacio. Y el espacio naturalmente fuera de Israel, porque todavía Israel no existía. Todavía Moisés no había sacado a los israelitas de la esclavitud de Egipto hacia Israel. Todavía no se había formado la nación de Israel. Todavía no había una ley, un pacto entre Dios e Israel. Lo único que ellos tenían para entender su teología era la tradición que venía de sus antepasados. ¿Y quiénes eran sus antepasados? Bueno, pues el primero que tenemos después del diluvio, naturalmente, es Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Dios hizo un pacto con ellos cuatro, con Noé, y básicamente el pacto es bien sencillo. Miren, no los voy a matar más otra vez con un diluvio. Y pone el arco iris, ¿verdad? Ese es el sello de ese pacto. Amén. Y de ahí en adelante no hay más nada escrito, no hay ninguna otra revelación especial de Dios a la gente en la tierra. Así que Job y sus tres amigos no tienen revelación especial alguna, excepto por ese pacto, que fue un pacto oral y que fue hace muchos años antes que ellos vivieran. Así que, ¿qué idea tenían ellos de este Dios?
Para empezar, ninguno de los 4 era israelita. Los 4 son árabes. O sea, a mí eso me da una fe tan y tan y tan grande. Amén. Que Dios utilice a 4 árabes para traernos este mensaje. Así es. A través del pueblo de Israel. Porque Dios en algún momento después de ese momento cogió lo que dijeron cada uno de ellos y lo puso y lo inspiró a alguien a escribirlo y ponerlo en la Biblia. Yo creo que el libro de Job es el primero en la Biblia. Yo creo que lo escribió Moisés. ¿Y por qué lo creo? Porque Moisés es el individuo que ha escrito más revelaciones de Dios que nadie. Porque él escribió desde la creación, Génesis 1, hasta Génesis 50, cuando él no estaba vivo, él no vivió nada de eso. La única manera que Moisés pudo haber escrito eso es que Dios se lo dijera, literalmente. Y Dios le dio también cómo hacer el tabernáculo, y cómo hacer la ley, y cómo hacer todo el sistema de sacerdocio. O sea, todas estas cosas Dios se las da detalladamente en esos 5 libros primeros que escribe Moisés. ¿Y por qué no le va a dar también el libro de Job? Para que precisamente ese pueblo que Dios ha escogido tenga ese conocimiento especial, esa revelación especial de cómo lidiar con el sufrimiento. De ahí en adelante. Puede ser que lo hayan escrito después, no importa. Mi fe me dice que fue el primero. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tenemos ese libro ahí para nosotros ahora, 3.500 años después, 4.000 años después, poderlo leer y poderlo vivir. Poderlo internalizar y utilizar precisamente cuando estamos pasando lo que pasó Job. Ahora bien, ¿qué está pasando Job? Pues el pastor no lo explicó claramente. Pero el problema es que ni Job ni sus 3 amigos tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo. Ellos no tenían la revelación especial de lo que había pasado como el pastor lo señaló, en la escena celestial, en la corte celestial. Él no hay forma que un ser humano, a menos que Dios se lo diga, sepa lo que va a pasar, lo que está pasando en el cielo. ¿Verdad? Y Moisés, Dios le da esta información a alguien, yo creo que es Moisés, pero no viene al caso. El punto es que ahora nosotros sabemos lo que pasó, pero ni Job ni sus amigos tenían la menor idea de lo que estaba pasando. Ahora sí, ellos sí tenían una tradición y tenían una idea de quién era el Shaddai. Lo increíble es que ellos creyeran en el Shaddai. Porque la realidad es que desde Génesis 11 en adelante hay un movimiento del enemigo de Dios que puso en la gente la religión falsa. Desde entonces. Y por eso mismo es que Dios tiene que romper la unidad que había en el mundo porque no lo obedecieron. No quisieron escuchar la orden que Dios les había dado de que tenían que procrear y esparcirse por el mundo entero. No. Ellos decidieron, no vamos a hacer eso, nos vamos a juntar todos, vamos a hacer esta torrecita y vamos a llegar al cielo y le vamos a dar un golpe de estado a Dios. Ajá. Lo mismo que quiso hacer el diablo. Ajá. Eso mismo es lo que ellos querían hacer. Y Dios dijo, no, espérate, time out. Todos hablan el mismo idioma, todos están unidos haciendo algo en contra mía, hay que romper esto. ¿Y qué hizo Dios? Les dio el don de lenguas. Les dio el don de lenguas porque todos salieron de ahí hablando de idiomas distintos, no se entendían. Y como no se entendían, no se confiaban unos con los otros y cada uno cogió por su lado. Y los temanitas fueron a dar a donde fueron a dar, los subitas fueron a dar donde fueron a dar, y todos poco más o menos eran vecinos al sureste de lo que ahora es Israel, o al sur de Jordania, vamos a llamarlo así. Jordania moderno. Y entonces ellos dicen,
tienen el conocimiento de ese Dios único. O sea, son semitas porque son hijos de Sem, vienen de Sem. Y por alguna razón ellos creen en ese único Dios. Creen en un solo Dios creador, todopoderoso. Y todo lo que ellos dicen, o sea, la gente dice por ahí, lo que dicen los amigos de Job, eso es un disparate, todo. No, cuidado. Cuidado, hay muchas cosas que ellos dicen que son verdad. Así es. El problema no es que sea verdad. El problema es que el diagnóstico que le dieron a Job era totalmente erróneo. El problema es que ellos estaban, ustedes saben cuando los niños, hay una piñata, ¿verdad? Y entonces cogen al cumpleañero y le ponen y le vendan y no ve nada, está totalmente ciego, le dan 40 vueltas y le dan un palo para que tumbe la piñata. Y el muchacho, y no le da, y la gente, coge por la izquierda, coge por la derecha, y entonces, ¡bum!, eventualmente le da y tumba y abre la piñata. Pues así mismo estaban los amigos de Job, dando palos a ciegas. Es como en el mismo cumpleaños, cuando ponen al burro, y el burro no tiene cola, y entonces le dan la colita a alguien, le tapan los ojos, le dan 40 vueltas, y entonces ponen la cola en la oreja, ponen la cola en el pie, ponen la cola en cualquier sitio menos donde va. Porque están ciegos, no saben, no ven. Miren, yo me puse esta camiseta hoy que dice, walk by faith, not by sight. Esta me la regaló mi hijo Alejandro. Y eso está en 2 Corintios, ¿cuál es, pastor? 5:7, ¿verdad? Anden en fe, no por la vista, ¿verdad? Bueno, pues los amigos de Job llegaron y vieron a Job. Vieron, wow, este tiene que haber cometido el peor pecado que hemos visto jamás. Porque ¿a quién le pueden caer 4 calamidades en el mismo día y lo pierda todo? O sea, el Elon Musk de aquel tiempo, o sea, el hombre más rico del mundo, de momento lo pierde todo. Perdió perdió los aviones, perdió los cohetes, perdió todo, los carros, nada. O sea, y él tenía, miren lo que Job tenía. Job tenía 7,000 ovejas. Él era el hombre de la ropa. Él era el que vendía toda la ropa en toda la zona, porque tenía toda la lana, ¿verdad? Tenía 3,000 camellos. Era el transportista más grande del área. Y 500 burras. O sea, toda la transportación de carga la hacía él. Tenía, para colmo, 500 yuntas de bueyes. Oiga, 500 yuntas de bueyes necesitan mucho terreno para arar, para trabajar. Mi abuelo tenía la finca Santa Rosa y en esa finca había nada más 5 juntas de bueyes. Caminar a aquella finca había que caminar. Yo me imagino 500 juntas de bueyes son 100 veces más. O sea, era un terreno enorme. Job era súper rico en su tiempo. Era el hombre más rico, pero no solo era el hombre más rico. Dios dijo que era el hombre mejor del mundo en ese momento. Así es. Y sin embargo, por esta prueba que Dios permite a el diablo que haga, el diablo reta a Dios. Y Dios le permite el reto. Y le permite, mira, tú ves Job, sí, él es todo eso, él dice que te ama, es embuste. Quítale todo y tú vas a ver cómo él te maldice en tu cara. ¿Y qué hace Dios? Ok, pruébalo. Y pues le quitan todo al pobre Job en un día. Y los amigos ven eso, saben eso también y dicen, wow, ¿qué hizo Job? Que le han quitado todo eso. Ellos lo primero que piensan es, Job tiene que haber hecho algo bien malo para que Dios lo castigue tanto. Esa es la teoría, esa es la teología de ellos. Y entonces, lo próximo es, para colmo de los colmos, Job, en vez de maldecir a Dios, se tira al piso y dice, Dios da, Dios quita, bendito sea Jehová. Digo, no lo dijo Jehová, él dijo el Shaddai. Y Dios le dice al diablo, ¿viste? Una para mí, 1-0, y el diablo como no sé, mira, está bien, ok, ganaste el primer round, ganaste el primer inning del juego, pero, dame la oportunidad otra vez, vamos a quitarle la salud, para que tú veas
Nadie, todo el mundo por su salud te va a maldecir. Créeme, te va a maldecir en tu propia cara. Bueno, Dios dice, ok, me estás molestando, pero ok, te voy a permitir. Yo sé que Job aguanta. Y Dios permite la segunda prueba. Y viene con esta enfermedad que es terrible. Hay gente que dice que es la lepra. Yo no creo que sea la lepra, pero es algo tan... Bueno, tenía llagas por todas partes del cuerpo. Le dio la viruela, como dice el pastor. Yo no sé lo que le dio, pero lo que le haya dado, nadie se le quería acercar. Ni la mujer se le quería acercar. Y para colmo, la mujer le dice, oye, maldice a Dios y muérete. Mátate, suicídate. Y Job le dice, necia, no hagas eso. Ping, 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 segundo inning. 2-0, Dios ganando, porque Job no se echa para atrás, sigue para adelante. Se sienta en el piso allí en el vertedero de la ciudad, con las cenizas, etcétera, todo así bien triste. Dios sabrá por cuánto tiempo, porque en aquel tiempo había que caminar de un sitio a otro, no había teléfono. Oye, Job, ¿qué está pasando? Tú sabes, no habían celulares, no habían internet, había que avisar a caballo o en camello, lo que fuera. Eventualmente llegan los amigos a ver a Job. Y cuando lo ven, ¿qué hizo este? Pero no le dicen nada. Se quedan calladitos con él por 7 días, 7 noches. Pero en 7 días y 7 noches Job ya lleva meditando demasiado y empieza a quejarse, a lamentarse y le dice a Dios, ¿por qué permitiste que naciera? Maldigo el día que nací. Y los amigos escucharon aquello. ¡Oh! ¿Qué tú has dicho? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Dios está maldiciendo. Lo que ellos pensaron, está maldiciendo a Dios por los pecados que hizo, los pecados que ellos están viendo que hizo. Y entonces después que Job baja su lamento, Elifaz, que es el más viejo de ellos, por eso lo ponen primero, segundo y tercero, ellos siempre hablan en el orden de edad, el más diplomático, viene y le habla a Job, y le dice, Job, caramba, no te pongas así. Y empieza a hablarle, ¿verdad? Bien suavecito, pero bien diplomáticamente le dice, es que chico, mira, esto es bien sencillo. Tú pecaste, no te preocupes. Pídele a Dios perdón, pídele perdón. Y Dios es bueno, es bien misericordioso. Él te va a perdonar, te va a restaurar. No te preocupes. Job, no, espérate. Pecar yo. No, estás equivocado. Y entonces Job le contesta por los capítulos. Él abrió del 4 al 5, Job le contesta en el 6 y el 7. Y entonces Bildad está escuchando. Y Bildad es como el fiscal del pueblo. Y Bildad se levanta y dice, Job, en el capítulo 8, dice, no, Job, espérate. Mira, es que estás mal, Job. Ok, a lo mejor tú no pecaste. Pero mira, tus hijos pecaron, chicos. Por cuenta de ellos es que te está pasando todo lo que te está pasando. Arrepiéntete. Arrepiéntete y Dios es bueno. Dios te va a perdonar. Y entonces él profetiza, no solo eso, te va a dar el doble de lo que tenía. Te va a dar más hijos. No te preocupes. Job no aguanta aquello tampoco. Y en los capítulos 9 y 10 le responde con una tronada a Bildad. Y entonces viene Sofar, que es acabadito de graduar del seminario El Shaddai Pentecostal Legalist Seminary. Y le bajó, espotricó literalmente en contra de Job, o sea, lo aplastó. Le dijo hasta del mal que iba a morir. Pero él le está diciendo, Job, no seas tan testarudo. Mira, acaba de reconocer, nos estás mintiendo, le estás mintiendo a Dios, le estás mintiendo. Mira, acaba de reconocer que eres un que pecaste. Dios es bueno. Él te va a perdonar. Él te va a restaurar. Y Job vuelve otra vez. ¡Guácata! Le contesta capítulos 12, 13, 14. Y voy a hablar ahora un poquito de esos capítulos. Porque, bueno, no, antes de eso voy a hablarle la respuesta de Bildad. Porque está el capítulo 9 antes. Quiero ver si encuentro el capítulo 9. Espérense. Déjenme llegar hasta allá.
Voy a tratar, no, estoy muy atrás. Voy a tratar, está, ok. Capítulo, ay, se me perdió esto. Se me ha perdido, lo malo del ciego es cuando no sigue el orden. Estas cosas le pasan. Bueno. Los capítulos 6, 7, 8, 9. Ay, Señor. Ok. No estoy todavía ahí. Ah, sí. Capítulo 12, perdón. Capítulo 12, versos 2. Job le está contestando a Zofar y le dice, ustedes se creen los maestros del pueblo y piensan que al morir se acabarán los sabios. O sea, ustedes se creen la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Pero no es así. Él dice, pero no creo que ustedes sean más inteligentes que yo, lo cual es verdad. El mismo Dios dice que Job era el mejor hombre que él tenía. Ustedes no han dicho nada nuevo. Todo lo que ellos le están diciendo a Job, de que Dios es bueno, de que Dios perdona, de que que al pecador él lo sabe. El problema es que él no ha pecado y él no va a admitir algo que él no ha hecho, sobre todo a sus amigos. Y lo más que le duele a él es que sus amigos no quieran creer en él. O sea, ¿para qué tú quieres amigos si tus amigos no te van a creer lo que tú les dices? O sea, es mejor tener enemigos, ¿verdad? Y no, él no se traga esa cosa, ¿no? Y entonces dice después, antes, cuando yo llamaba a Dios, Él siempre me respondía. En cambio ahora, hasta mis amigos se burlan de mí. ¿Ves? Pero entonces dice, no soy culpable de nada. ¿Ves? Él sigue insistiendo en su inocencia, pero entonces dice algo que a mí me chocó. Dice, pero todos se burlan de mí. ¿Quién son todos? Ahí él está incluyendo a Dios. Porque él cree que todo el castigo que le está recibiendo, él cree en lo que ellos le están diciendo. Él cree que los amigos le están diciendo que Dios le está castigando por algún pecado. Lo que él no entiende es por qué tanto castigo si él no ha hecho un pecado tan malo. ¿Ves? Job sabe que él no ha sido el mejor del mundo, ¿verdad? Él sabe que, pues, cuando fue jovencito, pues quizá, qué sé yo, se llevó alguna china de algún sitio, algo hizo, ¿verdad? Que, pues, sí, debe arrepentirse, etc. Pero merecer todo este castigo tan y tan grande, o sea, hay una desproporción tan grande entre lo que él cree que él hizo y lo que le está pasando y la teología que él entiende mal entendida, que él dice, no, esto no me cuadra, esto no cuadra para nada. Y entonces dice, qué fácil, en el verso 5 dice, qué fácil es criticar al que sufre cuando no se tienen problemas. O sea, es muy fácil llegar, ¿verdad? Y ver a una persona quejándose, lamentándose por su sufrimiento. Y entonces, oye chico, no te quejes tanto, tú sabes, mira, esto es lo que tienes que hacer. Eso no es la solución, ¿verdad? La solución es lo que ellos hicieron. La solución es sentarse con él, a escucharle el cuento, escucharle el lamento y decirle, Job, ¿hay algo en que yo pueda ayudarte? ¿Te podría ayudar de alguna manera? Si no puedo, pues mire, se vuelven a su casa y calladitos se ven más bonitos. Era básicamente lo que tenía que hacer estos amigos. Pero eso no fue lo que hicieron, porque ellos de verdad se creyeron que ellos eran los guardianes de Dios, los abogados de Dios. Ellos tenían que salvar la honra de Dios. ¿Cómo es posible que Job diga todas estas cosas que está diciendo que Dios hizo? No, mira, Dios no hace nada de eso. Dios no. ¿Cómo vas a maldecir el día que naciste cuando Dios fue el que te hizo? Y el que, o sea, tú estás criticando a Dios, tú no puedes hacer eso. ¿Qué tú estás haciendo, Job?
Y los amigos quieren que él pues vacíe su pecado y pida perdón y Dios lo restaure. Eso es lo que ellos quieren. Esa es la cura que ellos ven. Pero de nuevo, es lo que les dije ahorita. Están ciegos, ellos no saben. Pero lo peor es que en todo esto, el único que consulta a Job, a Dios, es Job. Exacto. Ellos en ningún momento le preguntaron a Dios, oye, eso que dice Job, ¿será verdad? Porque quizás si le hubieran preguntado a Job por su condición espiritual, pues no hubieran dicho todas las cosas que dijeron. Pues caramba, Job, hubieran trabajado diferente, ¿no? Diagnóstico equivocado, solución equivocada. Eso básicamente es lo que ha ocurrido aquí con Job. Miren lo que Job les dice a ellos en el capítulo 13. En cuanto a ustedes, me calumnian con mentiras. Como médicos, son unos matasanos inútiles. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios para todos lo traduce diciendo, son unos charlatanes, médicos de enfermedades imaginarias. Ustedes se han imaginado que yo soy pecador y entonces ahora quieren que yo me confiese de un pecado imaginario. No lo voy a hacer. ¿Ves? Eso es todo el meollo de esos 14 capítulos. Pero hay algo también que sucede en esos capítulos. Y Job continúa y dice, si tan solo se quedaran callados. Bueno, ya eso lo dijimos. Es lo más sabio que pudieran hacer, ¿verdad? Calladitos se ven más bonitos. Pero hay algo que Job dice en el capítulo 9, es más, en el capítulo 10, él dice algo. En el capítulo 13, 15, él dice, miren, ya estoy cansado de ustedes, no quiero saber más de ustedes. Aunque Dios me mate, mi única esperanza es Él, y a Él es a quien le voy a hablar. A ustedes no voy a hablarles más. Mi única esperanza es Dios. Hermanos, cuando ustedes estén en el fulgor del sufrimiento, no abandonen a Dios. Es nuestra única esperanza. Lo mismo que dijo Job, tenemos que enchufarnos a Cristo hasta el final. ¿Okay? Ahora, Job dice un par de cositas que a mí me chocaron, me tocaron mucho, y se supone que me tocan, ¿verdad? En Job 9, 32 al 35, él como que le da un sueño, él tiene un anhelo que él quiere compartir, y lo comparte con Dios, está hablándole a Dios. En el verso 32, Job dice, Dios no es un mortal como yo. Con eso no puedo discutir, por eso no puedo discutir con él. Ni llevarlo tan siquiera a juicio. Dios es Dios. Yo no soy Dios. Él es eterno, Él lo sabe todo. Yo soy mortal, no sé nada. Por lo menos eso que me dice Maridel y a mí, que yo no sé nada. Pero en Romanos, o sea, 1500, 2000 años después, en Romanos 9:20, Pablo nos dice algo similar. Y dice, ¿acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Aló, yo soy el que creo. Tú eres la criatura. Yo hago lo que yo quiero. Yo soy el soberano. Amén. Tenemos que entender eso. Amén. Tenemos que entender que tenemos a un Dios soberano. Párrafo 33. Perdón, verso 33 del capítulo 9. Si tan solo, y aquí es que sale el anhelo de Job, si tan solo hubiera un mediador, alguien entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Eso se da en el comercio todo el tiempo.
Yo era mediador. Yo fui mediador desde que soy abogado mediaba casos porque el 95% de los casos se arreglan, no van a juicio. Yo vi más de 3.000 casos. Digo, tuve más de 3.000 casos en mi oficina, ¿no? Pero como en juicio, si llegué a ver 20 fueron muchos. Porque o se transaban, o el juez los desestimaba por algún tecnicismo o alguna cuestión legal, pero el 90 y tantos % se transaban porque los casos se arreglan. Los casos tanto criminales como civiles, los dos se arreglan. Y Job es un comerciante, o sea, no ha llegado donde él ha llegado por gusto. Él sabe lo que es un mediador. Él sabe, en aquel tiempo, de hecho en el Código Civil de Español, en las partidas, esos los años de la Guácara, le decían el amigo componedor. Un amigo entre un comerciante y el otro trataba de limar las asperezas entre ellos, las diferencias entre ellos. Imagínense un comerciante de una cultura o de un idioma hablando con otro comerciante de otro idioma, pero entonces hay uno que es bilingüe y los ayuda a hablar entre ellos, ¿verdad? Y Job piensa en eso. Caramba, si yo tuviera un mediador, yo no puedo hablar con Dios, pero si hubiera alguien que pudiera hablar conmigo, un ser humano, que hablara igual que yo, pero que pudiera hablarle a Dios también, y de alguna manera fuera también Dios, ¿verdad? Él se lo está imaginando, ¿no? No lo está diciendo ahí, pero lo está imaginando de alguna manera. Y Dios tiene la sabiduría de coger ese anhelo y pasárselo al escritor del libro para que la gente después en adelante lo tuviera y tuviera ese anhelo. Por eso es que yo creo que los israelitas lo debieron de tener desde el principio, porque ellos tenían que tener el anhelo de ese Mesías prometido desde Génesis 3:15, ese mediador que vendría a salvarlos. Ese Job está hablando de eso. Y ellos pueden hacer esa relación. Lo que pasa es que a ellos se les olvidan esas cosas, ¿verdad? Porque somos seres humanos, no miramos las cosas. Verso 34. Ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme. Y ya no viviría atemorizado de su castigo. Ese es Job hablando. Pero entonces, un poquito después de Job, el rey David, 1000 años, 500 años quizás, después de Job, escribe un salmo. Y en el Salmo 39:10 él dice algo idéntico que hace que Job. Dice, deja de castigarme, pues tus golpes me aniquilan. Eso es lo que David le está diciendo a Dios. Pero distinto a Job, David sí era pecador. David se acostó con la mujer de un amigo. Peor aún de cometer adulterio, cuando la mujer queda encinta, él dice, espérate, amigo, ven, y saca al amigo de una guerra que estaba por allá y lo trae para ver si enmaraña la cosa, y el amigo se cree que el muchacho es de él. Pero el amigo no hace lo que David quiere, y entonces David después se le ocurre matar al amigo. ¿Ok? O sea que homicida, mentiroso, conspirador, todos esos delitos los tiene David encima. Y David está diciendo, no me golpees más. Y se arrepiente y Dios lo perdona. Claro, hay consecuencias, ¿verdad? Todo pecado trae consecuencias, pero sabemos que Dios ha perdonado a David. David está esperando volver con nosotros. Job, por el contrario, no entiende por qué le está pasando lo que está pasando. Por eso es que él no va al arrepentimiento automáticamente, porque de que me tengo que arrepentir. De que hace 40 años me llevé una china de la casa del vecino. Por favor. Tú sabes, esto no merece esto. Una naranja, ¿verdad? Los que no sepan lo que es una china. Perdón los hermanos de otros países, ¿verdad? Sí, se me ha olvidado el cumanesco. Bueno, Job continúa anhelando y en el verso 35 dice,
entonces podría hablar con él sin temor. ¿Ves? La comunicación con Dios. Pero no puedo hacerlo ahora con mis propias fuerzas. O sea, el pecador no puede hablar con Dios. Dice Job. Esa es la teoría de Job, ¿no? El problema es que él sabe que hay una brecha grande entre Dios, que es santo, 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 y el hombre que es pecador, pecador, pecador. ¿Verdad? Y por tanto, no puede saltar esa brecha. Necesita ese mediador que vaya de un sitio al otro. Y él no tiene ese poder. Sin embargo, él no sabía del mediador, pero 1500 años después, 2000 años después, Pablo, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6, nos dice, nos revela, hay un Dios y hay un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo, Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad. Para comprarles la libertad. O sea, hay una pena que pagar y Cristo la paga por los pecadores. Nos libera de esa deuda que tenemos con Dios. Ese es el mediador que necesitaba Job. Era el mediador que no conocía, pero nosotros no tenemos excusa. Sí lo conocemos. Sí tenemos la revelación dada por el mismísimo Dios en la Biblia. En todo el Nuevo Testamento nos habla de esa revelación. Continúa el autor de Hebreos en el capítulo 9, verso 15, dice, Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Job no sabía nada de pacto, excepto el pacto de Noé, pero él no conocía el pacto de la ley, que es el que está hablando aquí, la Biblia. Entre Dios y la gente. ¿Qué gente? El pueblo de Israel, ¿no? Pues, para que ellos puedan, entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados, o sea, el pueblo de Israel y nosotros que somos llamados, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Y la parte principal de esa herencia eterna es vida eterna con Dios. ¿Ok? Eso era lo que Job estaba añorando. Él es el perfecto mediador. Romanos 5:15. El pecador el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios. Amén. Y el regalo de perdón para muchos por medio de otro hombre, amén, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y esto conecta con el próximo anhelo de Job. Y el próximo anhelo de Job lo encontramos en el capítulo 14, versos 4, 12 al 17. Capítulo 4, versos 12 al 17. Y son las... No veo. Yo creo que llego. Verso 4. Lo impuro no puede volverse puro. Esto es palabras de Job. Lo impuro no puede volverse puro. No hay nadie que pueda hacerlo. Job está reconociendo que él es impuro y él por sus propios esfuerzos no puede quitarse el pecado de encima. Tiene que tener un mediador. Por eso es que él pide el mediador. En Romanos 3:23, Pablo dice algo similar. Dice,
Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, la meta está demasiado lejos. Usted está del lado, o sea, imagínese que usted está viendo el Gran Cañón del Colorado y usted está del lado de Arizona, pero quiere llegar al lado de Utah, donde está Dios. Mire, usted por sus propios esfuerzos no lo va a poder hacer jamás. Pues esa es la brecha que hay entre Dios y el ser humano. El hombre por sus propios esfuerzos no lo puede hacer. Romanos 5:12. La muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Todos los pecadores, todos somos pecadores. El que le venda el cuento de que hay gente buena que no es pecadora, no es correcto. La Biblia dice bien claramente que todos, porque somos hijos de Adán, somos pecadores y todos morimos. De hecho, si usted mira la historia, dígame quién no se ha muerto. 100%. Las probabilidades de muerte son 100%. Solamente en la Biblia, no en la historia, en la Biblia hay 2 personas que sabemos que no murieron. Enoc caminó por 300 años con Dios y Elías, el profeta de Elías que vivió después de David. Esos 2 nada más. Más nadie. O sea, la muerte es segura, pero la cura también. La cura es Jesucristo. Gracias, Señor. Verso 12 del capítulo 14. Job continúa añorando, soñando, y dice, mientras el cielo exista, aquí está, él está hablando de una realidad de su tiempo, no habrá uno solo de nosotros que se levante de la tumba. ¡Wow! Una vez que caiga muerto, no volverá a levantarse. Esa era la teología de Job. Esa era la teología de los amigos de Job. Esa era la teología que ellos tenían. Es falsa, está equivocada, pero lo sabemos ahora. Job no lo sabía. Él estaba desesperanzado por eso. Él veía la muerte y veía, se acabó. Pero no vamos tan lejos. Hoy en día hay billones de personas viviendo con nosotros en este mundo que también creen que la muerte es el fin. Y después de eso, lo único que te convierte es un polvo cósmico y se acabó. No hay más nada. Por eso es la teoría moderna, vive, date a tu tren, porque esta es la única que hay. Después te mueres y no hay más nada. Hay que vivir ahora. No te metas en la religión, no hagas eso. Qué error, qué error. Pero bueno, ahora vamos a hablar del sueño de Job, de la añoranza de Job. Versos 13 y 14 del capítulo 14 en la traducción lenguaje actual. Dice, si fuera posible volver a la vida, después de la muerte. Job está soñando. Pero entonces dice algo que a uno le choca. Preferiría estar muerto. Wow, Job, pero acabas de decir que quieres resucitar y prefieres estar muerto. Sí, pero hay una explicación. Job tiene una explicación. Dice, tú me esconderías en la tumba hasta que se calme tu enojo. Job está convencido por su teología equivocada de que que Dios lo está castigando. Y le está dando duro de arroz y de masa. En un momento él dice que toda la arena del mar, si la pusiera en una balanza, pesaba más que el dolor que él tenía. O sea, imagínense la manera de lo que él está pensando, cómo se siente tan aplastado. Y entonces él dice, wow, si yo pudiera resucitar, yo preferiría estar muerto. Y entonces esa ira de Dios, ese dolor, esa cosa, eso Dios lo va a descargar en algún otro sitio. Y cuando Él se le quite el enojo, entonces me va a resucitar. ¡Qué chévere! No pasa el dolor. Mire, él lo dice en el capítulo 15, dice, luego te acordarías de mí.
Está en la tumba, ¿no? Él se piensa ya en la tumba y Dios descargando la ira por otro lado. Pero después que descargó la ira, luego te acordarías de mí y volverías a despertarme. Aleluya. Entonces él dice, como eres mi creador, porque eres mi creador, me amas, él sabe que Dios lo ama. Cuando al fin quisieras verme, porque Dios quiere relacionarse con nosotros, hermanos. Y Job sabe que Dios quiere relacionarse con él. Dice, yo respondería a tu llamado. Esto me recuerda algo que hizo Jesús. Está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 11. A él le avisan que su amigo Lázaro está muerto. Y le dice a los otros, Lázaro estaba durmiendo, vamos a esperar unos días para ir a ver. Pero el pastor está durmiendo, pues hay que despertarlo. No, está muerto. ¿Por qué no nos vamos ahora? Tranquilo. Llegan 4 días después de enterrado Lázaro y Marta los recibe. Le dice, ay Señor, si hubieras llegado antes, lo hubieras sanado. Tú con tantos milagros que tú has hecho, no estaría muerto. Dice, Martita, no te preocupes. Todo esto está planificado desde el principio para la gloria de Dios. Esto está planificado porque hay una teoría por ahí equivocada de que el espíritu de los muertos corre por 3 días y alguien lo podría resucitar. Pero después del 4.º día, el único que lo puede resucitar es el Hijo de Dios, el Mesías. Y mira lo que yo voy a hacer, porque es más, te voy a decir ahora, yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Palabra de Dios. Y entonces él llama a Lázaro y Lázaro sale. Y todos lo vieron. Se regó por toda la región que el individuo que había llegado de allá del norte, el Galileo aquel, había resucitado a un muerto de 4 días. Pero los líderes religiosos no les importó. 10 o 12 días después lo crucificaron. Pero tenía que pasar, porque si no pasaba, no podría yo estar aquí predicándoles hoy del perdón de los pecados. Miren lo que Job continúa soñando, versos 16 en el capítulo 14. Seguirías viendo todo lo que hago sin tomar en cuenta mi pecado. Tú me perdonarías y echarías mi pecado en una bolsa y lo arrojarías lejos, muy lejos. Job se anticipó 1500, 2000 años antes. Y Dios tuvo la delicadeza de poner eso en la Biblia. Para dejarnos saber que sí, que Él venía y que esto iba a suceder y sucedió 2000 años después. Primera de Corintios 15:42. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero seremos resucitados para que vivamos por siempre. Nueva traducción viviente. Pero cuidado, sí, vamos a morir una vez, vamos a resucitar una vez, pero cuidado, vamos a resucitar para ser glorificados
o vamos a resucitar para ser condenados. Hay una gran diferencia. Asegúrense de ser los que estén en el grupo de los glorificados, ¿verdad? Porque los condenados van a ir ante el trono blanco de Dios y van a ser enviados al mismísimo infierno con el diablo, con el enemigo de Dios desde el principio. Cuidado, cuidado. Los adoradores ya pueden subir. Voy a leer de 2 de Corintios, capítulo 5, versos 20b. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Háganlo ahora. Hoy es el día de hacer las paces con Dios. Tenemos al mediador. Tenemos al mediador. Crean en el mediador. Porque después que estés muerto, no podemos hacer las paces con Dios. Capítulo 20, verso 21. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. ¿Para qué? Para declararnos inocentes por medio de Cristo. Tenemos que creer en ese sacrificio, tenemos que creer en que Él es el Hijo de Dios, que Él es el mediador, que Él es el único mediador. Por favor, no compren la teoría falsa que venden por ahí de que hay más mediadores. Hay un solo mediador y es el Cristo Jesús. Más nadie. Cierro haciendo un llamado a la iglesia y a los que me ven por el internet. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Crosspoint Español. Ustedes son miembros de la familia de Dios porque están en Cristo. Amén. Los que no estén en Cristo no son parte de la familia de Dios. Ténganlo claro. Son sacerdotes al servicio del Rey. Y son su pueblo. Son su cuerpo. Son su iglesia. Los que están en Cristo solamente son su iglesia. Usted puede estar en este edificio sentado aquí y no estar en Cristo, no está en la iglesia. Téngalo claro. Tiene que hacer las paces con Dios. Hoy es el día de hacer las paces con Dios. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho en ustedes después de que hayan sido convertidos. Anuncien al mundo que imitan a Cristo. Y imitan a Cristo obedeciendo lo que Cristo dice en la Biblia. No olviden lo que dijo Job, que aunque me mate, en Él tengo mi esperanza. En Cristo tengo mi esperanza. Recuerden, anden por fe, no por vista, como los ciegos amigos de Job, como los ciegos que andan por ahí que no creen en Cristo. Enchúfase a Cristo. Obedezcan a Cristo. En la obediencia a Cristo hay bendición. Amén y amén. Dios lo bendiga.